¿Qué tal, amigas, amigos? Nos da mucho gusto saludarles. Estamos en su programa Dos Voces y los saludamos como siempre con mucho gusto, José María Álvarez y Ricardo Marcos. José María, bienvenido. Igualmente, Ricardo, muchas gracias. Bienvenidos todos a este espacio. Estamos aquí con ustedes a partir del martes a las 7 de la noche que se hace el estreno de nuestros episodios. Y recuerden, ¿verdad, Ricardo? Que nos pueden ver a partir de ese momento, en cualquier momento del día, si tienen insomnio, cuando estén haciendo alguna labor, pueden vernos a través de YouTube, pueden escucharnos a través de Spotify. Así que hay muchas opciones para que nos puedan ver y escuchar, y sobre todo siempre agradeceremos su participación con sus comentarios, tanto en YouTube como en nuestras páginas personales donde compartimos esta publicación para que sepamos sus opiniones, si les agrada, si no les agrada, qué les gustaría de lo que podemos platicar, que nos hagan comentarios sustanciosos para que nosotros también aquí los comentemos y pues ya lo hemos platicado, en algún momento poder hacer también un en vivo para que interactuemos con quienes nos siguen, Ricardo. Así que bienvenidos todos a esta emisión. Así es. Y además recuerden que 30 minutos se van como agua. Así que bueno, en esta ocasión, José María y yo queríamos hacer una especie de perfil, vamos a decir, inicial, porque no es el único programa que queremos destinar a este gran maestro de la música, pero sí vamos a tomar esta primera emisión como una especie de panorama de su vida y de su obra. Y me refiero al gran compositor inglés Ralph Vaughan Williams, que además este año José María cumple 150 años de su nacimiento, más bien estamos celebrando 150 años de su nacimiento. Y curiosamente es un compositor que a ambos nos gusta mucho, y eso lo hemos encontrado en nuestros diálogos y discusiones musicales. Pero por otro lado, José María, había un tema que a mí me parece muy interesante y lo comparto y concuerdo contigo. Es un compositor que no se asimila muy bien en estos lares. Me refiero principalmente a México. Curiosamente, ¿no? Porque es una obra magnífica, es extensa, es muy cambiante. Hay elementos de cierto folclóricos propios de las Islas Británicas, no solamente Inglaterra, sino más bien de las Islas Británicas en toda su extensión. Eh, hay elementos de gran luminosidad, hay también violencia, o sea, tiene un lenguaje, José María, muy amplio. Ralph Vaughan Williams, por cierto, le digo Ralph porque esa era la forma en la que se debía de pronunciar su nombre, Ralph, no Ralph, porque a veces se escucha el Ralph. Pero bueno, José María, te paso también la palabra, pero es cierto, es un compositor que no se asimila bien en México. Así es. Quizás sea por la idiosincrasia mexicana, o no lo sé bien, no sé qué es lo que no nos atrae tanto a los mexicanos de Vaughan Williams, y lo has dicho muy bien. Su nombre es un poco complicado de pronunciar, como tú ya lo has dicho. Se escribe Ralph con PH al final, su nombre, y por alguna extraña circunstancia que ni los ingleses saben, se pronuncia Rafe, ¿no? Porque de hecho en inglés, en el idioma inglés, ni siquiera Ralph se utiliza la L, se dice Ralph únicamente, ¿no? Y Vaughan, que es este nombre Vaughan, el apellido, sí. un apellido compuesto, Vaughan se pronuncia Vaughan Williams. Entonces, bueno, aquí tenemos este compositor que tú ya bien lo has dicho, tiene la gran esencia de lo que es la música británica. Y pues a lo largo de esta charla sí hay que comentar de dónde viene esa gran capacidad colorística también de Vaughan Williams. Lo voy a empezar a decir. Él estudió en algún momento con Maurice Ravel en París. Entonces, al igual que otros que pasaron por la clase de Ravel, como Torino Respighi, pues viene esa gran capacidad colorística en la música de este compositor inglés, gracias, empezando por Ravel, pero también por toda la música folclórica de su país,
que Ricardo, amigos, es muy curioso, pero al principio de su carrera no le interesaba mucho estar tan apegado a la música folclórica. Fue cuando empezó realmente a hacer sus investigaciones alrededor de la música de su país, que empezó a incorporarla. Y es muy curioso, hay mucha música de Vaughan Williams en donde no existe ni una sola cita de una pieza folclórica inglesa. Sin embargo, suena inglés. Esa es la gran capacidad de este compositor y por ello se dice que Vaughan Williams es el más grande compositor inglés después de Henry Purcell, quien vivió en el siglo XVII, o sea, hasta fines del siglo XIX y principios del XX, que es cuando Vaughan Williams empieza a hacer su gran producción musical, es que Inglaterra no tuvo un compositor realmente notable, y sí, están Elgar, está Britten, están Berkeley, Bax, todos estos grandes compositores, pero en él encontramos al gran compositor de Inglaterra y sobre todo al gran sinfonista inglés, uno de los más importantes en todo el siglo XX, Ricardo. De alguna forma, José María, digamos que le puso el sello inglés a la música y eso es importante pues para esta identidad hasta cierto punto nacional. Me recuerda también a nuestros compositores nacionalistas, o sea, Ponce, Revueltas, Chávez, hay un sello mexicano ahí. De alguna forma, el concepto de la música clásica aterriza finalmente en nuestro país. No que no hubiera buenos compositores antes, ¿no? Pero es como una figura de parteaguas, porque es cierto, aunque muchos consideran que el renacimiento inglés se da con Elgar, a lo mejor un poquito antes con Hubert Parry, con algunos de sus compositores Stanford, realmente son compositores que vienen mucho de una línea germánica y Vaughan Williams libera a Inglaterra precisamente a la música inglesa de esa influencia poderosa. Y uno de los puntos claves es este que tú acabas de mencionar. A mí me parece fenomenal que él haya decidido, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir a estudiar Alemania. Sí lo hizo, de hecho, al inicio de su carrera, pero después va a estudiar a Francia y va a Francia con Ravel precisamente para refinar su estilo, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita al respecto de esa, digamos, incursión a París para estudiar con Ravel, en donde Ravel dice, es el único de mis pupilos que no compone música que se parezca a la mía o que me suene, o que suene a la mía. Entonces, pues a mí me parece fenomenal realmente y eso definitivamente marca, o sea, si somos atentos, José María, a la música de Vaughan Williams, sobre todo post-Ravel, nos vamos a encontrar algunos elementos que a lo mejor podemos definir como impresionistas. Yo sé que no es un término tan ortodoxo, pero pues es una forma de poder decir o de definir esta música. Es una música muy cuidadosa, muy bien orquestada, con sutiles sonoridades y definitivamente esto viene de esos estudios con Ravel. Así es. Y bueno, hablaste y lo dijiste muy bien, ese apego germánico que existía en la música inglesa hasta Elgar. Cuando tú escuchas una obra de Elgar, que a lo mejor le estás escuchando, pero no tienes idea qué es lo que se está presentando en la radio o por ahí, dices, ¿qué es? ¿No? Porque te suena germano. Un germano muy extraño, también un poquito rebuscado, como en algunas ocasiones era Elgar, pero Vaughan Williams, en cuanto tú escuchas Vaughan Williams, a los 2 o 3 renglones, como dicen los músicos, ya sabes que es Vaughan Williams. Es inevitable, tiene figuras melódicas que son bien, de su sello en prácticamente toda su música, en su producción orquestal, en su música de cámara, en las canciones o la música coral, hasta en su música para la escena. Así que, bueno, aquí tenemos un compositor que es bien identificable, a diferencia de otros compositores que estaban produciendo en la época, y que aquí también tengo que decir, un muy cercano colega y muy gran amigo de Gustav Holst, Ricardo.
Ah, sí, pero grandísimo amigo. Y curiosamente Holst, que es otra figura que a mí me parece muy interesante, es gran compositor y que también fluye desde Inglaterra. Es otro compositor que marca junto con Vaughan Williams esa generación que definitivamente le pone un sello propio de su terruño a la música, ¿no? Y curiosamente, José María, esta identificación que se puede hacer de la música de Vaughan Williams también a la postre fue una razón de que algunos otros musicólogos o comentaristas lo minimizaran. Yo recuerdo sobre todo algunos comentarios ahí medio poco elegantes de Aaron Copland sobre la música de Vaughan Williams, ¿no? Se refería a las vacas o que la música de Vaughan Williams te acerca a las vacas pastando en la campiña inglesa, ¿no? Y me parece, pues, sin embargo, que Vaughan Williams no le pide nada a Aaron Copland como compositor y sin tampoco la intención de echar por tierra a Copland, que a mí en lo personal, pues su música me gusta, pero pues a veces no siempre el ser un compositor relevante significa que tengas opiniones tan justas o relevantes sobre tus otros colegas. Y curiosamente, esa idea de Copland a mí me parece que en gran medida también hizo que en Estados Unidos, curiosamente, poco, la música de Vaughan Williams no se moviera inicialmente con algunos de los grandes directores. Por ejemplo, Leonard Bernstein no dirigió mucho a Vaughan Williams y me parece que ahí hay una conexión entre Copland, Bernstein, que va de esa línea. Curiosamente, el primer gran director de orquesta inglés que abordó excelentemente la música de Vaughan Williams, pues es Leonard Slatkin, que además grabó todas las sinfonías y muchas de las obras, y por ahí hay algunos otros directores, pero es curioso, ¿no? Porque pareciera que América no ha recibido como merecería la obra de Vaughan Williams. Sí, sí, Ricardo. Hablaste de Leonard Slatkin y me hace recordar que cuando él grabó el ciclo Vaughan Williams con las sinfonías en Londres, con la Filarmonía de Londres, yo en el año 92 ya estaba a la venta el paquete. Yo estaba de visita en Nueva York, estaba enfrente de los aparadores de Tower Records este álbum, me lo compré inmediatamente y curiosamente en esos días Slatkin dirigía a la Filarmónica de Nueva York y hacía la cuarta sinfonía de Vaughan Williams. Entonces, pues yo, de hecho en ese viaje yo moví muchos hilos de las 2 semanas que estuve en Nueva York, prácticamente todos los días. Estuve en conciertos, estuve en la ópera y estuve entrevistando gente. En esa ocasión yo pude entrevistar bueno, la única vez que lo hice, pero ya a pocas semanas antes de su muerte, a William Schumann, entrevisté a David Diamond, a John Corigliano, en fin, me fue muy bien. Entrevisté a Borostovsky también, de hecho, que estaba en Nueva York cantando La Dama de Pique de Tchaikovsky. Entonces, bueno, me fue muy bien y pues también me metí hasta donde tenía que meterme para entrevistar a Slatkin y la plática se centró justamente en Vaughan Williams. Y yo le pregunté cómo era posible justamente esto, que los directores estadounidenses hicieran tanto de lado este gran autor inglés y él no. Y me contestó, la música inglesa siempre ha estado en mi corazón. De hecho, él me dijo, si usted revisa mis grabaciones, yo solo he grabado las sinfonías Londres de Haydn, o sea, las de ese periodo londinense. He grabado Elgar, he grabado, y el proyecto de Vaughan Williams vino a raíz de que mi cariño por la música inglesa es tan grande que él negoció con RCA, que era su casa disquera, para poder hacer este ciclo que hoy, Ricardo y amigos, es reconocido como uno de los referentes, junto con obviamente los ciclos de Sir Adrian Boult, de Bryden Thompson, que tú pues consideras mucho, que vaya, este tipo de ciclos, el de Slatkin, este director estadounidense, es verdaderamente importante, así que hay que revisarlo por muchas cosas, por el sonido orquestal, por la imaginación que él pone en la interpretación de esta música, así que, pues sí, curiosamente, Bernstein no dirigió tanto Vaughan Williams, me parece que grabó la cuarta sinfonía
Y uno de los que, de hecho, él llegó a comentar que le hubiera gustado en su carrera hacer más Vaughan Williams, era nada más ni nada menos que Herbert von Karajan. Y de hecho, la música de Vaughan Williams tuvo una gran difusión en los Estados Unidos, no por un director estadounidense, sino por Leopold Stokowski. Ya lo conversamos, decía yo, en la ocasión dedicada a Stokowski de Además A Dos fueron Voces. compañeros, José María. Exactamente, Sí. fueron compañeros en Inglaterra. Stokowski estudió el órgano en la misma institución, ¿no? En Londres. En Cambridge, ¿no? Ajá, en Cambridge. Egresados ambos del Trinity College de El Trinity Cambridge. College, exactamente. Cometió un error, pero bueno, Sí, sí. eso es lo que hay que decir. Ahora, ya ha cambiado mucho ese panorama de Vaughan Williams en nuestros tiempos, Ricardo. Ya se ha vuelto mucho más grande la difusión de su música. Sin embargo, pues sí, hay todavía muchas lagunas, especialmente en Latinoamérica, pero si tú escuchas la radio inglesa, está llena de Vaughan Williams Ah, todo el sí. día, No, no, y ¿no? además siempre están algunas de sus obras entre las 10 obras más queridas, ¿no? Yo recuerdo que la Londra Ascendiendo, que por cierto es una obra que hoy vamos también a comentar un poco, algunas de sus obras orquestales cortas, pues son obras que le significan mucho a los melómanos de Inglaterra, ¿no? Y estoy seguro que muchas de estas, si se hicieran, en México también gustarían. Yo he escuchado, por ejemplo, con la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la obertura de las avispas, que es una obertura además que gusta mucho y que ya se ha hecho unas cuantas veces. Y también, por ejemplo, la Sinfonía Londres, que por cierto, nuestro amigo Jesús Medina, quien le mandamos un saludo, la hace muy bien esa sinfonía. Entonces, por ahí de pronto hay flashazos al respecto de Vaughan Williams y ojalá que hubiera esa sensibilidad para que este año muy especial hubiera directores mexicanos que decidan integrarle a los conciertos porque es muy meritoria esta música. Ahora, José María, si te parece, vayamos a algunas de estas pequeñas obras orquestales. Yo creo que en un programa futuro podemos abordar quizá 3 sinfonías por programa hasta cubrir las 9, porque también estas merecen mucho la pena que les destinemos un espacio y a lo mejor luego vemos si también algo de la música coral, de cámara, etcétera, etcétera. Pero ahora sí, te dejo a ti el menú. ¿Con qué obra valdría la pena comenzar? Pues mira, de estas obras cortas de las que estamos hablando, que son precisamente el gran legado de Vaughan Williams y de Inglaterra para el mundo, lo podría decir de alguna forma, es precisamente la que tú ya has comentado, la obertura de la música aristofánica, así se le llama a la suite, la obertura de la música aristofánica para las avispas, y que bueno, pues es bien interesante porque está basada en Las avispas de Aristófanes, que es una comedia satírica y que pues invita, sí, obviamente a la lectura, pero también se presta a la representación teatral. Hacia 1909, Vaughan Williams recibió esta invitación para escribir la música incidental, es decir, la música que acompaña la acción dramática en una obra de teatro y precisamente para ser montada en un grupo de pregraduados en la Universidad de Cambridge. Entonces, así fue como, bueno, pues se acercó mucho Vaughan Williams a la literatura, que de hecho fue una constante en toda su vida. La poesía de todos los países en habla inglesa y especialmente también el teatro. Así que él, bueno, ya tenía algunos trabajos que estaban basados en algunas obras teatrales. Después en su carrera triunfó haciendo música para cine, pero en especial esta obra pues se presenta un poquito, según lo dice uno de los especialistas de Vaughan Williams, que es Michael Kennedy, y que me encantará citarles aquí, dice, esta obra pertenece en espíritu al Cambridge eduardiano y aquellos días solaces en los que la vida parecía ser en retrospectiva idílica. La suite de las avispas es un fino ejemplo de música ligera y porta las características del periodo de estudios de Vaughan Williams con Ravel, quien no solo pulió las orquestaciones de su alumno, sino que lo introdujo en la colorida música rusa de Borodín y de Rimsky-Korsakov, como lo muestra
la obertura de esta suite, aunque su gran melodía central es tan inglesa como lo es la Catedral de Ely, así dice Michael Kennedy, ¿no? Entonces sí, lo que encontramos aquí es música muy colorida, muy juvenil, del primer Vaughan Williams que nosotros encontramos y que definitivamente es yo creo que es uno de los grandes clásicos del siglo XX para piezas orquestales breves, cortas, como esta. No sé, ¿a ti te gusta mucho, Ricardo, esta obra? Esta obra me gusta mucho y curiosamente yo la descubrí en un viaje a Inglaterra. Estaba en Bedford y ahí me quedé con una semana y media con una familia y justamente un día la persona que le gustaba, por cierto, mucho la música clásica, tenía ahí un cassette de la música aristofánica, precisamente de las avispas de Vaughan Williams, y me quedé encantado. Y creo que cuando uno tiene la oportunidad de viajar por Inglaterra, te cae el 20 de esa unión entre Vaughan Williams y su terruño. O sea, entiendes de forma más clara la relación y la música del compositor. Esta versión, por cierto, la terminé adquiriendo yo en ese viaje y es precisamente esta. Es la de Vernon Handley con la Orquesta Filarmónica de Londres. Por cierto, Vernon Handley también fue un grandioso director de Vaughan Williams. Yo tengo entre mi colección varias obras con él. Es una buen referente también. Y esta versión me parece excepcional porque trae toda la suite completa en EMI, por cierto, sí, más o menos ahí se ve. Y pues son versiones de grandísima vitalidad. Originalmente esa música incidental pues tenía coros, melodramas, se ha grabado incluso ya completa esa música, vale la pena también escucharse, pero la suite nos da una perfecta idea de la calidad de esa música bella, luminosa, juguetona, efervescente, tiene algunos entreactos magníficos, termina con una danza final totalmente exuberante, con una melodía en estilo de jig, que es una pieza o un género que viene de Escocia o sobre todo el norte del Reino Unido, y con un tema también bellísimo en los violonchelos. En fin, es una gran obra, José María. ¿Me darías oportunidad de traer mi LP? Porque se me antojó compartir la portada de mi LP. Sí, adelante. ¿Sí? Pues sí, Ricardo, y hablas tú de esta grabación. Yo debo a Radio Universidad Nacional Autónoma de México haber descubierto a Vaughan Williams en la radio, porque en físico, en los discos, yo lo descubrí gracias al Anglo, a The Anglo, como se llama ahora, que entonces era el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, donde yo estudié inglés. Entonces tenía una gran biblioteca que pues tenían muchos discos LPs de los grandes compositores ingleses, entonces me dediqué a sacar mi primer acercamiento al Requiem de Guerra, por ejemplo, de Britten fue gracias a ese LP ya célebre, y cuando yo escuché en Radio UNAM las avispas, la suite aristofánica, a mí se me hizo además tan curioso ese movimiento que se llama marcha a través de los utensilios de cocina. Se me hizo tan curioso y era tan deliciosa que tuve la oportunidad de comprarme mi LP, que es le voy a quitar que es con Sir Adrian Boult y con la orquesta, que no veo aquí cuál es, pero bueno. Y bueno, pues esta es la versión que yo escuché en la radio, que a mí me gusta, la tengo aquí en este LP, y que también la tengo en compacto, porque ya cuando empezaron a hacer los compactos empecé a hacer mi discoteca con lo que ya tenía en LPs en compacto. Ese que tú compartes, sí es prudente decirle a nuestros amigos, está reeditado, como EMI ya no existe, por Warner, y la sacaron en una caja de todo Vaughan Williams. Entonces, en esa caja de Warner está justamente esta versión, Ricardo. Esa versión. No, pues excelente recomendación la de Adrian Boult, y me parece que debe ser con la Filarmónica de Londres, que es con quien grabó la mayor parte de esas versiones, digamos, según últimas que hace de Vaughan Williams.
Otra de las obras que habíamos comentado, José María, es La Alondra Ascendiendo, que ya la habíamos citado brevemente al inicio del programa. Esta obra es de 1914, pero fue revisada tras su primera ejecución en 1920, o sea, se tardó 6 años en salir a la luz. Y es una de las obras más queridas en Inglaterra, sin lugar a duda, de la producción de Vaughan Williams. Además, es una obra poética porque está basada en un poema de Meredith, que nos habla de cómo la alondra de pronto abre las alas, despega o emprende el vuelo y poco a poco se va desvaneciendo en la luz, ¿no? O sea, desaparece de la vista, en pocas palabras. Y me parece que además el uso del violín, que digamos que es un poco el que emula la alondra de alguna u otra forma y es una línea bellísima y que se va haciendo alta, exultante, pero siempre manteniendo pues ese elemento pues muy sutil de Vaughan Williams, ¿no? Es una obra delicada, sin lugar a duda, como un pájaro, podríamos decir. Entonces, pues es otra de las grandes obras cortas que tiene Vaughan Williams y que también ha sido grabada muchas veces. Así es. Ricardo, esta pieza es, además la podemos considerar como obra de guerra, porque está escrita en plena Segunda Guerra Mundial al inicio. Y Vaughan Williams sirvió a su patria. Eso sí, se nota el enorme patriotismo de Vaughan Williams al servir a su patria en el ejército, en este caso en el servicio médico. Él manejaba ambulancias, fue camillero y también se daba tiempo para escribir música, como lo dijo su viuda, Ursula Vaughan Williams. Él tenía que escribir música para no sufrir tanto los dolores que era pues ver de hecho a muchos de sus compatriotas caídos en combate. Uno de ellos fue George Butterworth, compositor que murió muy joven y que fue un gran amigo de Vaughan Williams. Entonces esta obra sí quedó de este periodo en donde tuvo que retomarla para poder terminarla, darle buena forma, porque se cruzó la Primera Guerra Mundial y de hecho ahí fue donde él sufrió uno de las grandes bueno, uno de los factores más terribles en su vida, que fue al estallar una bomba muy cerca de él, perdió prácticamente la audición de uno de los lados. Y eso lo acompañó hasta el final de su vida, a muchas fotos de Vaughan Williams ya maduro, que utiliza un dispositivo para poder escuchar. Pero bueno, él de alguna manera, a partir de eso ya no podía escuchar como antes, y esa sí se puede reconocer entre los terrores de la Primera Guerra Mundial, junto con esta paz que trata de darte al alma, escuchar esta música tan luminosa, tan transparente, tan volátil, es de alguna forma no interpretar artísticamente la guerra con sonidos angustiantes, sino con música que a él le diera paz y que a nosotros, hasta la fecha y en todos los momentos históricos difíciles, yo creo que es un referente esta pieza de la Alondra Descendiendo. Hay varias versiones también y seguramente cada quien tendrá sus favoritas, dentro de las que aquí tengo yo. Precisamente en ese mismo disco de Vernon Handley que trae Las Avispas, viene una muy buena versión con David Nolan al violín y la Orquesta Filarmónica de Londres. Esta grabación que, como decía José María, ya está en Warner, pero que en su momento pues salió en EMI. La otra versión que tengo, que es más expansiva, es una con Iona Brown y la Academy of St. Martin in the Fields y Neville Marriner. Este es un disco doble de Vaughan Williams que trae varias de las obras pequeñas, que también es muy recomendable. Marriner no grabó mucho Vaughan Williams, pero estas obras pequeñas las hace muy bien, y además Iona Brown pues, era una gran artista, ¿no? Un gran violinista, gran directora, gran músico. Así No es. sé qué otra versión de la Alondra recomendarías tú, José María. Claro, bueno, de David Nolan, él fue concertino de la Filarmónica de Londres. Curiosamente, muchas de las grabaciones de aquella época
toma no a violinistas virtuosos, sino a los concertinos de las orquestas inglesas, como en su caso a Iona Brown, que era concertino de la Academy of St. Martin in the Fields, Hugh Bean con Bolt, con Sir Adrian Bolt, de la Filarmónica de Londres también en su oportunidad. Y mira, yo tengo esta que además, cuando yo pasé mi periodo inglés, yo me traje, pues obviamente te regresas con una cantidad de experiencias y de recuerdos. Ya no fui de turista, entonces no me traía los discos, además porque no tenía dinero, pero uno de esos discos que sí me compré y que era ya en la salida prácticamente de los LPs, de los viniles, fue este, que es nuevamente Bault, pero en esta ocasión es una grabación de 1953 y en el violín está Jean Pounet, así se llama. Es una grabación muy curiosa porque no es de las que nosotros encontramos comercialmente. De hecho, es en una colección interesante. El sonido no es de lo mejor, pero sí, esta grabación, bueno, la tengo por ahí. De las modernas, a mí me gusta, por ejemplo, aunque ella no me gusta en todo lo que hace, pero por ejemplo Nicola Benedetti es una grabación muy bonita la que tiene de La Alondra, entre infinidad de violinistas que han hecho esta gran obra, que si no la conocen, pues obviamente también les dejaremos en los comentarios nuestra selección para que la escuchen a través de Spotify. Con todo gusto. Pasemos a una obra maestra, José María, Fantasía sobre Thomas Tallis. ¿Qué puedes decir de esta magnífica obra? Es una obra luminosa, excepcional, hasta diría yo espiritual. O sea, es una obra bellísima, magnífica, ¿no? De estas que te conmueven tremendamente, ¿no? Toca algunas fibras ahí espirituales, las tengamos como las tengamos cada quien, pero sin lugar a duda, pues es una magnífica obra. Sí, de hecho, hace algunos años una querida amiga, Laura Barrera, quien está en el noticiario, en Noticias 22, que también tiene su programa de radio en Horizonte aquí en la Ciudad de México, me invitó a ese programa que se llama El Soundtrack de una Vida, y en donde el invitado elige las piezas que pues son el soundtrack de su vida. Y la última que yo presenté es justamente esta. Y yo lo que dije en aquel programa es que es una música, Ricardo, amigos, que yo puedo escuchar diario, sin cansarme. A mí me parece, todo lo que tú has dicho es verdaderamente real. A mí me parece evocadora, espiritual, religiosa, introspectiva, estupendamente bien escrita. Así que, pues sí, la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, además, no solo surge del amor que tenía Vaughan Williams por la música coral inglesa. Hay que recordar que Inglaterra tiene hasta la fecha una gran tradición coral que viene de hace muchos siglos. Y el Festival de los Tres Coros, que es hasta la fecha se sigue realizando en Inglaterra, que son los tres coros de las catedrales de Gloucester, Hereford y Worcester. Creo que lo pronuncié bien y para tratar de decirlo son Gloucester, Hereford y Worcester. Nada más que pues sí, se pronuncian sí. Gloucester y Worcester y todo esto. Bueno, esos pues son los tres coros, ¿no? Ahí precisamente fue estrenada en Gloucester en 1910. Y dicen, José María, que en su momento provocó una sorpresa tremenda. No es una obra difícil de escuchar, pero probablemente para que también nos vayamos al contexto de los tiempos, no se había escuchado hasta ese momento una obra tan magistral en su contrapunto, en ciertos efectos también folclóricos que él utiliza en esta obra, en esos claroscuros, en tomar un tema de un himno de Thomas Tallis, compositor renacentista de la época Tudor, por cierto, para poner en contexto, y hacer realmente una obra magnífica que incluso varios de los compositores jóvenes de ese tiempo pues se quedaron pasmados, ¿no? Por esta obra. Y a veces se nos olvida eso porque es una obra, eso sí, muy aproximable. Así es. Dice en sus textos sobre su esposo, Ursula Vaughan Williams, dice que esta es la más personal y elocuente partitura de Vaughan Williams. Creo que con eso está dicho absolutamente todo. Y es muy interesante, Ricardo, es para orquesta de cuerdas, pero utiliza
un cuarteto de cuerdas en, digamos, en antifonía a la orquesta de cuerdas que está tocando en el escenario. Se ubica en una parte de atrás, o bueno, donde se pueda ubicar, y se hace una pieza estereofónica estupenda, llena de colores, que la verdad también invitamos a nuestros amigos a que la descubran. Y yo, la primera grabación que tuve, también es otro LP, curiosamente con una de las personas que más admiro. No es una persona muy linda, pero es un gran director, Leonard Slatkin. Y este es el disco en donde viene la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis con la Sinfónica de St. Louis. Es un disco en la etiqueta Telarc, que hay que decir, estas grabaciones fueron los primeros discos grabados en tecnología digital, que son, hasta la fecha, son famosísimos estos discos Telarc, y el álbum también incluye Satie, Barber, Fauré y Granger. Pero a mí me encanta esta versión. Claro, hay muchas versiones más. Yo te quiero compartir, aunque no la tengo aquí, que de las que he escuchado, una es verdaderamente fantástica. Estarán las de Bolt, de mucha gente, pero la de Constantin Silvestri con la Orquesta Sinfónica de Bournemouth es espectacular, honestamente. Pues esa se puede buscar sin lugar a duda en Spotify, y además está en una nueva caja sobre Constantin Silvestri, que sería una figura interesante que un día hay que abordar en este programa. Para mí, dentro de las versiones que tengo, porque siempre aparece ahí en varias selecciones de Vaughan Williams, sin embargo, una que le tengo mucho afecto es precisamente esta con la Filarmónica de Londres y Vernon Handley, dentro de todo ese trabajo que él hace alrededor de la obra de Vaughan Williams. Además es una versión que me parece que tiene un pulso perfecto. Hay unas que a veces se la avientan pues muy rápido, y él sí permite que haya esa expansión sin tampoco pecar de largo. Entonces, pues es una muy bonita versión de los 70s, por cierto. Esto la grabó en el 73, ahora que estaba viendo la grabación. Entonces, bueno, se me hace que... Sí, adelante. Quería yo hacer una pequeña aclaración al respecto de esta obra, que habrá gente que no lo sabe, a lo mejor tú tampoco lo sabes, pero aparece en una película esta música. La tomaron para el soundtrack de Capitán de Mar y Guerra. Aparece De en esa Master película and Commander, sí. Exactamente. Ahí Fíjate aparece. que he visto la película, no me acuerdo, recuerdo que está Boccherini dentro de la partitura de Master and Commander, pero habrá que ponerle atención. Y sin lugar a dudas es una gran obra, una gran obra. Yo creo que con esto hemos dado un bonito, digamos, una bonita aproximación a Vaughan Williams, algunas de sus obras cortas. José María, no sé si quieras añadir algo más a nuestras amigas, amigos. Al contrario, que nos acerquemos a Vaughan Williams en esta oportunidad de su 150 aniversario. Por lo general, con este tipo de conmemoraciones es que nos acercamos a compositores que no lo hacemos diariamente. Creo que es un buen esfuerzo, digo, a través del trabajo que nosotros realizamos para nuestros amigos aquí. Hay muchas plataformas en donde se puede escuchar la música, ver conciertos. Entonces, tratar de acercarnos a este compositor. Yo, en lo personal, y ya lo iremos comentando, así como vaya progresando este proyecto, yo tengo ya un proyecto en especial en la música de cámara de Vaughan Williams, que va a coincidir con el aniversario 150 en octubre. Así que estoy trabajando en eso. Ojalá y lo podamos hacer aquí en la Ciudad de México. Pues si nos invitan a Monterrey, pues también vamos a Monterrey, ¿no? Pero es una idea que vale la pena explorar a este compositor. Yo los invito. Pues amigas, amigos, a seguir escuchando y disfrutar de la mejor música. Gracias, José María. Muchas gracias, Ricardo. Que tengan todos una estupenda semana. Recuerden, sus comentarios son importantes, y entre más compartan este video o nuestra publicación en Spotify o en nuestras redes, a más gente llegaremos para disfrutar de la gran música. Gracias, Ricardo. Gracias, amigos. Amigas, amigos, hasta pronto, y espérenos la siguiente semana con más temas, más música.